continúan las reuniones entre el Ministerio de Educación o el gobierno y los gremios docentes para intentar destrabar esta medida de fuerza anunciada por los maestros. Sin embargo, no hubo éxito y de hecho se mantiene la huelga para el 23, aunque el ministerio sigue sosteniendo de que las actividades académicas de todas maneras van a arrancar. La decisión de los gremios parece ser irrevocable. No aceptarán menos del 15% de incremento salarial para iniciar las clases el 23 de febrero, fecha programada por el Ministerio de Educación. Lastimosamente no hemos podido arribar a un acuerdo satisfactorio para las partes y ha quedado en cuarto intermedio hasta el día lunes próximo a las 9:30 de la mañana de vuelta en este mismo lugar, ¿verdad? El ministerio, el gobierno nacional ha ofrecido un 7.7% para todos los educadores, ¿verdad? Para las categorías Z y L. Y nosotros hemos manifestado que no estamos de acuerdo con eso porque no representa todavía el monto para dar el primer paso para la instalación del salario básico profesional y de la carrera docente. Expresaron que además del incremento salarial, persiguen también otras reivindicaciones. Bueno, nosotros lo que pedimos es la reposición del 15% para los profesores con categoría L y el 10% para los catedráticos. Ese monto es lo que se había sacado, digamos, con el veto total que hizo el gobierno nacional. Segundo, el tema de la emergencia educativa hasta este momento no pasa más allá del discurso también porque no se ha tenido avances muy significativos. Y esperamos que en este año eso se fomente y se propicie que vaya avanzando. Y tercero, la capacitación docente que está ahora en proceso y vamos a estar observando nosotros y evaluando permanentemente. Para el Ministerio de Educación, la exigencia de los gremios es imposible. Ese esfuerzo nos lleva a cifras de cerca de más de 240.000 millones de guaraníes. Se garantiza también el pago del escalafón docente que estaba pendiente desde el año pasado. Ahora el Ministerio de Hacienda nos da rubro, con lo cual estamos llegando a 240.000 millones de guaraníes para el reajuste salarial. Y con los números que se tienen no es posible cerrar esas cantidades ni hacer un compromiso, que es lo que estamos explicando, de que lo que se da es lo que se tiene. El incremento beneficiará a unos 94.810 cargos docentes y administrativos y 5.081.403 horas cátedra, que representan el 100% de los funcionarios del MEC.